relajada, ¿no es cierto? Para que podamos trabajar más tranquilo cada, cada material que se vaya entregando y cada pregunta esencial. ¿Ya? Entonces, la idea es que cada semana sea una pregunta esencial. Por lo tanto, lo que se va a ir realizando es que vamos a trabajar el PPT durante la primera clase de la semana. Se va a entregar también la pregunta esencial y durante esa misma semana tienen que irla respondiendo, irla enviando, ¿ya? Y en la siguiente clase se va a revisar la pregunta esencial y también se va a complementar la clase anterior con una guía, que era la guía que trabajábamos antes, pero la vamos a trabajar en la siguiente clase. Por lo tanto, igual nos vamos a referir al PPT y nos va a servir como de repaso, ¿no es cierto? Entonces, durante la semana vamos a repasar todo el material que se entrega por semana, ¿ya? Incluido la pregunta esencial. La idea es que no se nos vayan acumulando y podamos resolverla semana a semana. Entonces anotamos el título de esta clase número 2 y la clase anterior de movimiento, ¿ya? Ahora nos vamos a enfocar en qué se marcan, en qué se enmarcan estos tipos de movimientos. Más que nada, también vamos a caracterizar y analizar algunos movimientos relativos y conocer los distintos marcos de referencia y sistemas de coordenadas. De ahí también algunos ejemplos de su utilidad, ya para describir alguno del movimiento o para describir también la posición. Entonces, el título me interesa que lo tengamos anotado, ¿ya? No hay mucho que anotar en esta clase, así que vamos a anotar la diapositiva siguiente también, ¿ya? Que nos va a servir mucho en la respuesta esencial. Muy bien, ¿todos conectados en casa? Bueno. Sí, son 21. Muy bien. ¿Está listo eso? Ya, vamos a continuar entonces explicando estos conceptos de marco de referencia y diferentes sistemas de coordenadas, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos al concepto de marco de referencia, es cuando corresponde a un cuerpo, ¿no es cierto?, que va a estar en un sistema o un lugar del espacio. Y principalmente de ahí se van a poder distinguir dos características: su posición y también el movimiento que pueden realizar, ya la dirección que puedan tomar, si es que están en algún movimiento. ¿Y cuáles son los factores que influyen en este marco de referencia? ¿Ya? Van a influir el punto de referencia o el punto del observador, que es de donde se consideran las distancias, desde donde se están mirando los hechos.
o el punto de el punto que se quiere observar. También otro factor importante es el sistema del eje de coordenadas. ¿Ya? Esto tiene que ver con que se sitúa en un punto de referencia y de él se define también la posición, objeto y lugar. ¿Ya? El sistema de eje de coordenadas es lo que vamos a ver a continuación, ya que son las distintas formas de crear este sistema. Puede haber un sistema que sea de una dimensión, un sistema de referencia de coordenadas que sea de 2 dimensiones, o un sistema de eje de coordenadas de 3 dimensiones también. ¿Ya? Se refiere más que nada al punto en donde lo podemos señalar. ¿Ya? ¿Y con qué parámetros? Y también el origen temporal ya es otro factor, y es cuando el tiempo en el que se mide el objeto que se quiere saber su posición, ya, o observar. Corresponde al instante a partir del cual se mide el tiempo. Entonces tenemos 3 factores: punto de referencia o observador, sistema de ejes de coordenadas y origen temporal. Ya, esta es una de las diapositivas más importantes, así que si es que no la notaron, pueden sacarle una fotito por mientras, ya que no se le va, no, por mientras que se le envía el material igual. Ya. No, pero yo no. Un plastiquito. Estaba jugando. Ya. Vamos a avanzar por último cuando tengamos que referirnos a esta diapositiva. La vuelvo a colocar un ratito más, ¿ya? Entonces vamos a trabajar los distintos sistemas de coordenadas que existen, ¿ya? Y si podemos señalar también algunos ejemplos, lo podemos hacer. Entonces, este es el primer sistema de coordenadas, el cual, ¿no es cierto?, se asocia a algún sistema numérico y se puede señalar la posición de los cuerpos, ¿ya? Este se considera, ¿no es cierto?, que es unidimensional, que va a estar en una dimensión, que en este caso es el eje horizontal, y que tiene la característica, ¿no es cierto?, que va a tener un origen, y para el lado izquierdo se van a considerar los números inferiores al 0, y para el lado derecho se van a considerar los números que sean mayores a 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, hacia la izquierda números negativos y hacia la derecha números positivos. Ya este sistema de coordenadas se utiliza mucho como para variar la posición que tenía algún objeto, ¿no es cierto? En distintos puntos.
y tiene esa característica también, que se considera en el origen al observador, ya que el observador está en el punto cero. Por lo tanto, si se quiere decir que se retrocedió 2 espacios, ¿no es cierto? Siempre se va a mirar en cuanto al observador. Ya todos los movimientos que realicen tienen que ser en cuanto al origen al observador. Entonces, este es un sistema unidimensional porque tiene solamente un eje, ¿ya? El siguiente que vamos a ver a continuación se utiliza bastante en matemáticas, ¿no es cierto?, para obtener los planos cartesianos, ¿ya? Y también se utilizan en para encontrar las coordenadas, ¿no es cierto?, cartesianas. Entonces, este se caracteriza también por tener dos ejes, ya que es el eje Y, que se denomina ordenadas, ya tiene ese nombre, que es el vertical, que está hacia arriba, ¿no es cierto?, o hacia abajo. Y el otro eje, ¿no es cierto?, que es el que vimos anteriormente, el eje X, el horizontal, se denomina abscisa, ¿ya? Esto en matemáticas se ocupa bastante con estos nombres, con el plano de la ordenada, con el plano de la abscisa. También se caracteriza porque se va a formar un ángulo recto entre la intersección de estas. Profe, olvidé sacarle captura al anterior. ¿A esta o a esta? A ver, vamos a colocar eso. Y esa. Esa era importante, no sé qué me habló. El rol. El rol. ¿Ya? Entonces, voy a seguir. Este sistema de coordenadas, ¿no es cierto?, es bastante utilizado para encontrar algunos puntos y la forma de señalarlo es como se encuentra acá, en este paréntesis. Siempre se va a dar primero la coordenada X y después la coordenada Y. Entonces, si yo quiero señalar un punto, escribo primero el punto del el eje X y luego el punto del eje Y. Ya la próxima clase vamos a trabajar con este plano cartesiano para tratar de encontrar algunos puntos y quizás podríamos realizar alguna actividad más lúdica con algunos juegos que existen, como son estos que están a continuación, ¿no es cierto?, que nos pueden servir como para ubicarnos en algún lugar, ya que más que nada eso trata esta imagen, en donde tenemos en distintos lugares distintos iconos que representan distintos lugares, ¿no es cierto?, como el banco, la casa de Rafael, la casa de Gabriela. Entonces la próxima semana vamos a usar este marco de referencia ficticio que está acá para poder identificar cómo se utiliza, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con el marco de referencia anterior, en donde vamos a tener que indicar, por ejemplo, la posición de la coordenada horizontal y la posición de la coordenada vertical para indicar algunos iconos, ¿no es cierto?, especiales, ¿no es cierto? Indíquenme, por ejemplo, la posición de la casa de Rafael. Entonces, ¿cuál tiene que ir primero? La horizontal, ¿no es cierto?, que sería el 4, después va una coma, y después tendría que ir el otro eje, ¿no es cierto?, que sería el ordenado, el de la Y, que sería el número 5. 4,5, ahí está la casa de Rafael. Entonces, eso se utiliza para ubicar algunos puntos de cierta estrategia, ¿no es cierto? A grandes rasgos, ¿no es cierto?, en lo que ya aplicamos nosotros, se utilizan también para encontrar los sistemas de coordenadas en los GPS.
en el Waze, en el Google Maps, pueden ingresarse a algunos sistemas de coordenadas y puede aparecer algún punto en específico. Otro juego, ¿no es cierto?, que también tiene estas características, es como una batalla naval, no sé cómo se llamaba también, que era a través también de señalar coordenadas, podían realizar algunos ataques, ¿no es cierto? Yo lanzo un misil a la coordenada A4, ¿cierto? Acá está con letras y acá está con números, entonces la A4 sería acá. Entonces mi misil llega a esa parte del barco y le enfoco, ¿no? Ahora ya si digo la C5, no le achunto a nada, ¿no? Entonces ahí la próxima actividad de la semana va a estar enfocada como en este punto, a ver si podemos trabajarlo bien. ¿Ya? Este método también con letras y números se utiliza también para realizar transferencias, como el sistema de coordenadas que se utilizan algunos para realizar transferencias en el banco, que hay que ubicar el punto específico de la unión de las dos columnas, que sería el punto de referencia. Y por último, entonces, tenemos otro sistema de coordenadas que es bastante utilizado también en matemáticas, que es el plano tridimensional. Ya en física también se utilizan, y matemática, estos marcos de referencia. Y a diferencia del anterior, el plano tridimensional va a tener esta característica de tener 3 coordenadas, ¿ya? Y por lo tanto va a tener 3 dimensiones. Y es la otra dimensión que se le suma, ¿no es cierto? Es la del eje Z, que también le va a dar como una altura a la posición del objeto anterior. O sea, como al plano bidimensional, en este caso va a tener como una altura que le va a dar más la posición, ¿no es cierto? Una posición más exacta. Entonces se van a caracterizar como que van a salir del plano bidimensional, que puede ser el que están viendo quizás ustedes acá en la pared o en la pantalla. Van a salir de ese plano para poder reflejarse en un punto tridimensional. ¿Ya? Por lo tanto vamos a tener el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Cierto? Este es el plano más que se da en nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? En 3 dimensiones. Acá nosotros tenemos fácilmente poder identificar el plano en las 3 dimensiones, ¿no es cierto? El piso sería el eje X, el eje Y, ¿no es cierto? La otra parte del piso allá en la esquina, uno al lado de acá, el otro al lado de allá, y el Z sería cuando se levanta la estructura, ¿no es cierto? Y seguimos entonces. Sin duda el marco en 3D, marco de referencia en 3 dimensiones, cambia mucho la estructura, ¿no es cierto? Como vemos en la imagen, y ya nos sirve mucho para poder crear edificios, ¿no es cierto? Calles, y más que nada les sirve a los arquitectos, a los ingenieros, para poder realizar su trabajo y diseñar, ¿no es cierto?, estructuras. Entonces, por último, vamos a seguir con otro factor que influye en los marcos de referencia, que son la relatividad del movimiento. No alcanzó a sacarle pantalla al anterior. Ya, vuelvo al tiro, para que le saque el tiro y volvemos. En todo caso, se va a estar subiendo el material dentro de la semana para que lo tengan, ¿ya? Por mientras al WhatsApp y después a Classroom.
Listo. Ya. Entonces, estaba diciendo que vamos a seguir con los factores que afectan en el marco de referencia, como son principalmente el observador, ¿no es cierto? El observador va a tener que tener en cuenta su relatividad en el movimiento, sobre todo si es que está en movimiento él, como se ven estas imágenes, en donde se va a encontrar en distintas formas de medir un objeto en movimiento, ¿no es cierto? En primer lugar, como tenemos en la imagen, está sentado en el bus, en un bus de transporte de pasajeros, ¿no es cierto? Y observa cómo se le acerca un pasajero en el pasillo, ¿no es cierto? Al final lo van a ver en velocidad normal, como camina, ya que tienen el mismo movimiento, la misma inercia, porque van dentro del mismo objeto. Por otro punto, observa, ¿no es cierto?, hacia afuera y ve cómo se mueve un automóvil, ¿ya? Pero ve que el automóvil pasa al bus. Pero ¿cómo lo ve él? Al ir el movimiento con el bus, claramente va a ver que avanza casi a la misma velocidad, pero al final igual lo pasa, ¿ya? Y otro tipo de ejemplo, ¿no es cierto?, es cuando se baja del bus y ve que estos objetos realmente van a la velocidad que van, ¿no es cierto?, que son 60 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, y ya los ve pasar mucho más rápido, ¿no es cierto?, porque él está desde un punto fijo. Entonces, a través de este ejemplo, ¿no es cierto?, podemos ver que sí influye la relatividad del movimiento del observador. ¿Ya? Si el observador está en un punto fijo, quieto, si el observador está en un punto que está en movimiento, o si el observador está en un punto que está en movimiento y también observa a alguien que está en movimiento también, como es el caso de la. Entonces podemos decir que el movimiento es relativo, ¿no es cierto?, que va a influir en el observador también. Acá tenemos otro ejemplo, que es cuando viene un caballero manejando y dice, si estoy en reposo en mi asiento, ese árbol y ese campesino se acercan rápidamente, ¿no es cierto? Y va manejando. Luego después se encuentra con un bus, ¿no es cierto? O sea, con un vehículo que termina, a ver, yo estoy sentado sin moverme, me parece que el bus no se mueve. Ahí no perdí el punto. Y veo que él se mueve hacia el sur. Es muy parecido al de anterior, ¿no es cierto? Se está fijando en el que está dentro del mismo autobús, por lo tanto, no se observa una gran diferencia de velocidad. ¿Ya? En cambio, como él es que está sentado acá y ve pasar el auto, sí lo ve pasar a gran velocidad. ¿Ya? Y acá hay un punto de referencia con el punto de referencia, ¿no es cierto? Dice, ¿quién tiene la razón? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Cómo vería el pasajero a la persona que está al borde del camino? ¿Ya? La primera pregunta dice, ¿quién tiene la razón y por qué? Mira, la primera dice, si estoy en reposo en mi asiento, ese campesino y el árbol se están acercando a mí rápidamente. Ya eso es verdadero, ¿no es cierto? Se va a acercar rápidamente si él sigue en movimiento porque iba manejando. Y dice en cambio el otro, el que está sentado, y yo sentado y sin moverme, veo acercarme rápidamente a ese auto. ¿Cierto? ¿Cuál tendría la razón? El
el que está en punto fijo, ¿no es cierto?, ve acercarse más rápidamente el que se mueve, ¿no es cierto? Ambos tienen la razón porque ambos están diciendo que se acercan rápidamente a un punto fijo. Ya ambos están, uno está en movimiento y el otro está en punto fijo. Y por último, el punto 2, ¿cómo vería el pasajero a la persona que está en el borde del camino? ¿No es cierto? Ahí sí se incluye el punto fijo, ¿no es cierto? El que está moviéndose va a ver más rápido al que está en un punto fijo y al revés, el que está en un punto fijo va a ver más rápido al que está en movimiento. También tenemos la velocidad relativa, ya y acá vamos a ver cómo varían las velocidades relativas si es que se comportan de distintas formas. Entonces dice, cuando dos observadores con distintos marcos de referencia estudian el movimiento de un mismo cuerpo, sus medidas de velocidad pueden ser diferentes. Siempre va a depender de dónde se encuentre el observador. Y esto lo vamos a ver ahora con los ejemplos que vienen a continuación. Entonces, dice que el observador se puede encontrar en reposo, ¿no es cierto? Y la velocidad del cuerpo puede ser que se sumen, ¿no es cierto? La adición de las velocidades se sumen cuando éstas se encuentran en el mismo sentido. Ya sé que van a la misma velocidad, se pueden sumar. En cambio, si se encuentran a velocidades, o sea, en sentidos contrarios, estas velocidades se restan para encontrar la velocidad relativa. Entonces, ¿a qué nos referimos en este punto? De que si van un auto en contra, se van a sumar las velocidades. ¿Ya? En cambio, si es que se encuentran en sentido contrario, ya las vamos a tener que restar, ¿no es cierto?, frente a un punto de referencia. Y tenemos también que si el observador está en movimiento, la velocidad del cuerpo será la suma de las velocidades cuando se muevan en sentido contrario y la resta de las velocidades si se mueven en el mismo sentido. ¿No es cierto? Eso tiene que ver con que se van a disminuir las velocidades si van a la misma velocidad o en velocidades parecidas. Por lo tanto, la velocidad no va a variar mucho. Aunque vaya, por ejemplo, uno vaya a 100 y el otro vaya a 80, como van a muy cercana velocidad, se van a ver que el movimiento es más bajo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí hay que restar las velocidades. En cambio, si es que se mueven en sentido contrario, ¿no es cierto?, estas velocidades se van a aumentar. ¿Por qué van a aumentar? Porque se van a duplicar, se van a sumar entre ellas. Entonces, el anterior, ¿no es cierto?, se refería cuando el observador estaba en reposo, ¿ya? Y entonces en esta, cuando la velocidad se encontraba en el mismo sentido del observador, se sumaba, ¿no es cierto? En cambio, si se encuentra en el sentido contrario, se resta. Y por lo tanto, si el observador se encuentra en movimiento, hay que tomar en cuenta, si es que va en sentido contrario, se suma la velocidad, por lo tanto sería mucho, muy rápido. En cambio, si va en el mismo sentido, se pasa. Más que nada eso, chiquillos, vimos los que son los distintos marcos de referencia, ¿no es cierto? Vimos algunos ejemplos que se utilizan para referirse a ellos, tanto el marco de una dimensión, de 2 dimensiones y de 3 dimensiones, y después nos referimos a al otro factor que es el punto del observador, ¿no es cierto? Y cómo se afecta la velocidad en cuanto al
al punto del observador. En este caso hay que aumentarla sumándola o restarla, disminuirla, sustrayéndola. Entonces, lo que viene a continuación es la pregunta esencial. Ya igual nos queda bastante tiempo, así que voy a darles tiempo para que anoten la pregunta esencial y después para que podamos revisar la diapositiva quizás donde pueda estar. ¿Ya? Y la próxima clase vamos a trabajar una guía para poder repasar estos conceptos que vimos hoy día, ¿ya? Principalmente los marcos de referencia y cómo se utilizan a través de actividades más lúdicas. Vamos a hacer un jueguito ahí tratando de hacer una batalla naval o tratando de encontrar quizás un camino para los distintos lugares que vimos recién igual. Entonces, lo que viene a continuación es la pregunta esencial, que igual vamos a revisar la clase siguiente, pero la idea es que la trabajen ahora en el rato de clase que queda, para que no vamos quedando atrasados y que no me digan también que les mando mucha tarea. Entonces, dice la pregunta esencial, ¿cuáles son los factores que se deben tener en cuenta en un marco de referencia? Ya se explicó, ¿no es cierto?, qué es lo que era un marco de referencia y después se señalaron los factores que se deben tener en cuenta en un marco de referencia. ¿Estoy grabando todavía?